Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Voy a realizar un vídeo un poco diferente a lo que viene siendo habitual en el canal, pero bueno, la audiencia del canal sabe que me gusta variar un poco las cosas, no enquilosarme solo en juegos de ZX Spectrum, aunque es lo que obviamente más va a primar en el canal. Y en este caso quiero hablar un poco de la primera temporada de la serie con la que Netflix y varios estudios de animación han adaptado el videojuego de Konami de aventura vampírica Castlevania. Castlevania nació en el año 1986, fijaros si ya hace tiempo. Pero voy a hablar un poco de una forma bastante subjetiva, es decir, desde un punto de vista nada purista. No soy un gran seguidor de la saga, ya os digo, totalmente desconocedor de la mayoría de juegos que existen, y además lo voy a hacer un poco brevemente desde un punto de vista bastante subjetivo. Bueno, comentar que se le ha tildado un poco de precuela, de OVA. Quizás es cierto, para preparar lo que es la segunda temporada de esta serie, que está dividida en, voy a hacer un poco de spoiler, en 4 capítulos. Un primer capítulo que es una especie de intro, nos presenta un poco lo que son los personajes. Capítulo 2 y 3 que son un poco más aburridos, digamos que tienen un poco más de paja, eso sí, insisto, se hace muy ameno, se pueden ver fácilmente. Y un cuarto y último capítulo, el desenlace, en el que quizás digamos que es el capítulo más divertido, más chulo, en el que se juntan los 3 personajes, es decir, Trevor Belmont, aparece la hechicera y el hijo de Drácula. Bueno, esta historia, que se compone, ya os digo, de 4 capítulos de 23-24 minutos, fijaros que breve la temporada, está basada, pues como todos sabéis, en Valaquia, que es una zona que no existe, pero bueno, que hay bastante parecido con lo que es la historia de Drácula. Y además no tiene personajes al estilo manga, porque yo sí que pensaba que era una serie de animación, pensaba que quizás los personajes serían de estilo manga y no lo son, no tiene nada de japo esta serie. Da la sensación un poco de que quizás han hecho como cortar una película, es decir, ellos han hecho 100 minutos, más o menos 90-80 minutos, y los han cortado en 4 partes, como quizás podrían haberlos cortado en 5, en 6 o en 3, no lo sé. Todo esto es, para mí, bajo mi punto de vista, es que Netflix quizás hace una especie de sondeo y dice, oye, ¿qué tal está esta serie? ¿Funciona? Perfecto, cojonudo. Vamos a hacer la segunda temporada. Aunque quiero entender que anunciaron la segunda temporada antes de prácticamente recién colgada la serie. No lo sé. Es verdad que se hace para mí corto, muy ameno. No miras el reloj prácticamente en ningún capítulo. Es decir, estás pegado, concentrada a la pantalla, al menos para mí, desde el desconocimiento de una persona que no controla nada la serie Castlevania, la saga, perdón, y que al final te quedas un poco con la sensación de ganas de más, es decir, ¿y ya ha terminado esto? Give me more, please. Es un poco la sensación que yo tengo. Con lo cual, por todos estos motivos brevemente expuestos, yo recomendaría la serie, insisto. Si no eres purista, no eres una persona que entienda mucho de lo que es todo lo que implica, que no es poco evidentemente, lo que es Castlevania, sí que te recomendaría que vieras esta serie porque seguramente te va a gustar. Si eres muy entendido, no lo sé, quizás tengas que verla un poco con pinzas o sacar otras conclusiones. Por todo ello, os recomiendo que le echéis un vistazo, que no os vais a arrepentir seguramente, que dejéis vuestros comentarios, que oye, quizás esté equivocado y la serie es un poco floja, o es un truño, o no os gusta, o he dicho alguna barbaridad, pues me lo dejéis escrito. Y nada más. Y esto es todo mi conclusión de lo que es la serie. Y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.